cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, una nueva ocasión de encuentro en nuestro podcast Salto Cuántico. Estoy muy contento de que nos reunamos una vez más. Estoy con una amiga que ya vamos a conocer más en profundidad y ya les presentaré para tener una conversación bien interesante. Y como siempre comienzo este episodio, como los demás, es invitándolos a que puedan suscribirse al canal, que puedan darle me gusta, que puedan compartirlo a más gente, dado que así esto va creciendo, vamos trayendo más personas, vamos recibiendo su feedback, sus comentarios. Así es que esto está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, paso a comentarles con quién estamos hoy. Realmente para mí es un gusto, un placer, es una persona con la que hemos conversado por intereses comunes en más de alguna oportunidad. Creo que esta sesión les va a servir a muchos por los temas que vamos a conversar. Así es que comienzo con la autopresentación que hace cada persona invitada. Ella es nutricionista, es coach de salud en nutrición integrativa. Ahí hay algo que compartimos y quizás conversemos. Es apasionada del deporte, apasionada al cuadrado, pondría yo. Apasionada al cuadrado del deporte de montaña, notable. Disfruta de la comida, especialmente si es real y nutritiva. Y estos puntos anteriores la han definido como una nutricionista deportiva orientada al rendimiento y a la nutrición funcional. Bienvenida hoy, Paula Evans. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Bien, súper. ¿Qué se siente estar en un podcast? Mi primer podcast, así que se siente bien. Me gusta conversar, así que yo creo que algo muy natural. Eso es. La Sí. idea es que sea algo muy natural, muy ameno, y muy fluido. Mm. Y vamos viendo qué sale. La verdad es que obviamente vamos a tocar temas que a mí me interesan mucho y a ti también y a la gente. Nutrición, deporte, comida, Ya. hábitos. Pero me gustaría partir por un tema que hemos conversado con muchos de los que han venido, muchos y muchas, que tiene que ver con el emprendimiento. Resulta que emprender tiene sus bemoles, lo conversábamos antes de comenzar, tiene sus pros, sus contras, tiene sus aventuras buenas, no tan buenas. Entonces, me gustaría preguntarte, tú eres una persona que se ha especializado en lo que haces, que has emprendido en todo este mundo de la nutrición y del deporte. ¿Qué ha significado para ti emprender con todos estos bemoles de los que conversaba? ¿Qué significa para ti poder echar adelante un proyecto, ponerle corazón, superar los altos y bajos durante todos estos años? ¿Cuántos años llevas ya? Yo emprendí en el 2019, justo antes del estallido social. Así que ha sido el emprendimiento más duro que me voy a haber O imaginado. sea, con más dificultades de por medio, imposible. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué ha significado en tu vida emprender? Mira, lo pensaba justo ahora que lo decías y si me preguntas cuál es la razón por la que yo emprendí, fue porque yo sentía que donde estaba, si bien era un lugar de trabajo impecable, aprendí mucho de esa experiencia y eternamente agradecida, em, me di cuenta que no podía aplicar todo lo que sé y ayudar como quería ayudar, en el tiempo que yo quería ayudar, si seguía ahí. Entonces, al final creo que es casi que es por amor a tu profesión, a lo que tú sientes que Wow. necesitas hacer, es porque empiezas a emprender. Entonces, un ejemplo, a mí cuando yo trabajaba en un centro médico, que muy agradecida de la experiencia, tenía cierto tiempo para atender a la gente, ¿ya? Y si bien media hora igual es un tiempo decente para mucha gente, pero yo sentía que en medio no hacía nada, ¿ya? Y aparte, con todo lo que uno empieza a estudiar, la nutrición deportiva o la antropometría y todo lo que implica,
Primero el tiempo se me hacía muy poco, que se me exigiera, oye, tanto tiempo, cuando yo de repente la gente necesita más enfoque, necesita que más las escuches y entenderlas más. Yo empecé a colapsar, que no puedo atender en tan poco tiempo y también ese también va el tiempo para ti misma, porque, Mm. Trabajar ciertas horas al día, no sé, 8 horas, ¿cuánto trabajan ahora? No me acuerdo, Bueno, vamos para las 40, pero las todavía es más de 40. 40. Bueno, todas esas horas que de repente uno tiene unas grandes ventanas entre medio, te quita tiempo para ti también, po. Entonces, al final, como este concepto que usamos en IAN, como el sana al coach, sana el paciente también, yo también necesitaba tiempo para mí, también necesitaba tiempo para el deporte, entonces, fue de la mano. Entonces, cuando yo emprendí era porque quería dedicarme a lo que a mí me gustaba, Ujú. si bien me gustaba mucho el tema de salud y enfermedad, no podía aplicar deporte ahí. O sea, veía como cuando me llegaba un deportista, era, ¡guau! El deportista, por fin. Y, entonces me salí porque necesitaba aplicar lo que ya sabía y porque necesitaba también tiempo para mí, para poder aplicarlo en mí, porque te voy a Claro, enseñar a correr mejor comiendo para correr mejor y yo no hago nada. Entonces, como uno también tiene que ser un ejemplo. qué bonito Mm, porque eso nos lleva un poco a la sensación de que la persona con la que tú vas, mm, alguien mm, va a un doctor, a un mentor, a mm, un coach, a lo que sea, a una nutricionista, un psicólogo. mm. eh, Esa persona te está inspirando también. No es Sí, solo que te pues. está dando una pauta Mm, para que hagas A, B o C, sino que ujú, también hay una imagen inspiradora en el otro que debiera uno reflejar en torno a hábitos, mm, formas de pensar, formas de hacer. Entonces, el poder hacerlo uno, mm. además o antes de explicarlo, tiene un valor para que el otro se inspire también. Por lo tanto, tú sentías eso, sentías que Mm. de alguna manera te estaba faltando tiempo para hacer lo que tú le explicabas a la gente. Sí, sí, aparte que, tú comprendes a la gente cuando vives también la experiencia. Yo creo que también por esa razón mucha gente que hace trail running, que es como el principal deporte que hago, o que escala, llegan conmigo porque saben que yo los entiendo, saben Mm, lo que yo sé lo que es estar en la montaña corriendo, con todas las dificultades mentales que a veces eso implica, como todo el espíritu de superación que uno tiene que tener, uno tiene que vivirlo. es Yo verdad. yo igual creo que uno necesariamente uno tiene que vivirlo, pero ya estando en el área es mucho más fácil, porque aunque tú no lo hagas como nutricionista o cualquier, profesional, aunque tú no practiques ese deporte, el cual estás aconsejando, pero igual te enriqueces mucho de los deportistas que ves, o de la gente que ves, o de los amigos. Entonces, Totalmente. al final te enriquece igual, pero eso no pasa si tú estás en otra área que no tiene nada que ver, pues, entonces, para mí fue eso, o sea, seguir en donde estaba no me estaba ayudando, me ayudó mucho, pero yo necesitaba sentir que estaba aplicando lo que sabía. Entonces, como que si no lo hacía, me iba de verdad a deprimir. Es Sí, relevante, es sí, relevante lo que dices tú porque la persona que te está ayudando no solo debiera entregarte pautas, mm, creo yo, sino que también la experiencia sí, de incorporar ese hábito. sí, Y ahí hay cuestiones que no están en el papel, qué se siente, el proceso, las inseguridades, el ida y vuelta. Entonces, nos metemos un poco en tu otro lado. Tú, aparte de ser nutricionista, en este afán de mm, escuchar más a las personas, de tener más tiempo, te fuiste dando cuenta que hay otras cuestiones que influyen en que una persona tenga éxito al momento de comer bien, por sí, po, ejemplo. O sí, sea, po, hay un aspecto emocional, ujú, hay cuestiones que tienen que ver con los ritmos, con los tiempos, con las ujú. preocupaciones, El ritmo tan de vida. ritmo de vida que Mm, tenemos hoy. Tanto es así que decidiste, y ahí pasamos mm, a tener ese punto en común, decidiste también incorporar el coaching en tu sí. práctica. ¿Qué, qué importancia tiene para una persona que quiere generar cambios de hábitos, comer mejor, por ejemplo? ¿Qué importancia tiene todo el resto, la vida, el mundo, los estados mentales, el Mm, mundo emocional, que es algo que tú también estás mm. incorporando en la práctica para ayudar a la persona? A ver, repíteme eso. Qué tanto influye la parte Como el mental, ambiente. emocional, en Sí. que una persona pueda generar realmente cambios de hábito? No, Mm. no tan solo entregar una pauta que diga come A o Mm. come B. Yo diría que principalmente desde lo emocional influye mucho la confianza que tenga esa persona en sí misma para crear los hábitos. Porque al final, si tú estás mal emocionalmente y tu vida, no sé, tu ambiente tampoco te apoya. O sea, te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo una vez, una paciente me decía que
que casi todos los días comía queque, kuchen, etcétera, etcétera, porque el marido le llevaba, entonces, Oh, y era porque ella no podía negarse, porque lo hacía con cariño y todo, pero ya, pero es que él sabe que tú estás en una dieta, porque quieres este objetivo. Entonces, y eso, claro, ella lo hacía para hacerlo sentir bien a él, pero no se sentía bien a sí misma. Entonces, la confianza ahí es muy importante. La confianza en decir no, la confianza en respetar tus decisiones. Y el ambiente ayuda un montón. O sea, el ambiente te perjudica o te potencia. Eso yo siempre digo, si quieres comer sano, júntate con personas que sean mm, sanas también. Y me doy cuenta que la mayoría de mis amigas son sanas. La gran mayoría, o sea, juntarse a comer cosas sanas, o cuando uno sale a comer típico, yo creo que también te debe pasar a ti, oye, ¿qué puedo comer aquí que sea menos chatarra? Como te preguntan, ¿qué puedo comer más no me pasa saludable? siempre, pero A mí me pasa todo el tiempo. Entonces, es súper importante, o sea, como la confianza de que la autoestima que uno tenga para crear un hábito, Ujú. el ambiente que te apoye en crear ese hábito, afecta mucho. ¿Tú sientes que Mm, esas amigas que te rodean y que mm. tienen hábitos parecidos, las has buscado conscientemente o casi inconscientemente y por coincidencia se ha dado que son tus amigas? Yo creo que es coincidencia. Yo creo que uno no anda eligiendo así como la amiga, pero yo creo que también, dependiendo de cómo es uno también elige a la gente con quien se junta. A mí me pasó de repente, si conozco gente que no comparte mucho los mismos hábitos que yo, no me resulta atractiva ser amiga o más cercana a esa gente. Oye, Mm, Paula, ¿y qué te ha entregado, adicional a tu expertise de mm, años, profesional, la mm, nutrición, que es tu core? ¿Qué te ha entregado, sientes tú, el coaching? Tú poder mm. estudiarlo y poder aplicarlo también. Ser más empática, yo creo. Sí, porque pasa mucho, no sé si ahora, yo creo que lo he escuchado, yo creo que tal vez alguna vez te ha pasado, cuando llega un cliente a ti y te dice: "No, es que yo fui el nutricionista que me retó", todo el tiempo. ¿Te ha pasado, no? A mí me ha pasado mucho. Entonces, como que es sacar es dejar de ser esa y no ser, y creo que nunca fui ese profesional. Porque la gente no necesita que tú la retes, para eso tienen los papás, ¿cierto? Pero sí me ha ayudado a escuchar mejor, como comprender mejor, ser más abierta. O sea, creo que en una forma tal vez mucho más, no sé, creo que hasta espiritual, es como empezar a ponerse en el lugar de verdad de esa persona y puedes ver mejor lo que le pasa alrededor de esa persona, que su trabajo, que la familia, ellos mismos, el tiempo, la distancia, el dinero. El coaching me ha ayudado mucho a escuchar mejor a la gente, a poder aportar, hacer mi trabajo mucho más integral, en el sentido de que a veces no necesariamente le doy nuevas recomendaciones cuando van conmigo, a veces les Ujú, digo: Tu nueva tarea es, por ejemplo, aprender a decir no". Y eso no es una recomendación nutricional, es una recomendación desde el coaching. Es como, exacto. o sea, tú puedes lograr tu objetivo si tú aprendes a decir no al, no sé, a las sopaipillas que te hace tu abuela, porque te la hace con amor, pero tú no quieres comer sopaipillas todos los días. Entonces, es como una recomendación. Yo creo que me ha hecho mucho más integral, mucho más y efectiva también, porque hay gente que de verdad piensa que la solución al bajar de peso es simplemente seguir una pauta, que sí es verdad, pero si tú no limpias el resto de tu medio ambiente y tu mente, es muy difícil seguir una pauta de alimentación que es restrictiva y que a la gente no le gusta sentirse en restricciones, como que a nadie le gusta sentirse corto de lucas. Entonces, como lo mismo, es lo mismo con la alimentación. Entonces, Bonito porque ah, eso de alguna manera supone que la persona tiene otras capas mm, de sí, existencia, no tan solo la física, o sí, sea, también está jugando un rol las emociones, ujú, tú mencionaste la espiritualidad, mm, permíteme sumarla también al mm, ruedo. Entonces, cuando miramos a la persona como un todo más mm, grande, hay más probabilidades de éxito para que esa persona, por ejemplo, cambie lo que ujú, come. O ujú, sea, eh, siento yo desde mi lado mm, que cuando uno aborda desde esa perspectiva más amplia, que a lo ujú, mejor, por ejemplo, da el coaching, la persona empieza a entender el por qué. ¿Por qué quiero comer mm. diferente? ¿Por qué quiero servirme otro plato? ¿Por qué quiero empezar a cocinar? Porque antes yo compraba todo, por ejemplo, preparado. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la motivación de fondo en mi vida? ¿Por qué quiero hacer estos cambios? Y la persona empieza a darse cuenta que a lo mejor no lo tiene claro. Eso iba a querer llegar, que es como a veces las personas no lo tienen claro o tienen objetivos muy poco realistas, ¿ya? Entonces, el coaching ayuda mucho a eso. O sea, ¿tu objetivo cuál es? ¿Es tener menos grasa porque quieres mostrar calugas? Es un ejemplo muy claro, porque el Instagram nos tiene bombardeado de calugas, ¿me entiendes? O quieres
cambiar tu alimentación para sentirte más liviana. Es como que ayuda mucho a que la persona vuelva a sentirse el coaching. Yo creo que sentirse liviana es diferente a pesar menos. Porque puedes pesar lo mismo, pero si cambiaste tu composición corporal, tienes más músculo y menos grasa, te vas a sentir liviana porque tu cuerpo está mucho más fuerte. Sentirte la digestión. O sea, lo primero que cambia es la digestión, entonces sentirte con mejor digestión, sentir que estás durmiendo mejor, sentirte mejor contigo mismo. Eso es lo que yo creo que ayuda mucho el coaching, es que como volver a la persona a que se sienta a Mm. sí misma y a replantearse sus objetivos, porque a veces de verdad uno se pone objetivos muy poco realistas. Es verdad, es Mm, verdad, es verdad eso. sí. O no tenemos los objetivos claros o no son realistas, Ujú, pero al final son dos caras de la misma moneda ujú, en donde no tenemos cosas concretas con qué avanzar. ujú, Cómo afirmarnos con sí, cosas concretas o son muy elevadas o no los tengo. ujú. Y una pregunta muy de perogrullo, pero vamos a partir desde ahí. ¿Qué tan importante es comer bien? Súper. Somos lo que comemos. Sí, pero es que más allá de comer bien, porque yo creo que mucha gente, y yo creo que por eso mucha gente le da miedo cambiar la alimentación, porque uno igual se aferra mucho a los alimentos que de costumbre. Uno se aferra a la chatarra, uno se aferra como a la comida de la mamá, está súper bien, pero finalmente el cuerpo es una máquina, entonces el cuerpo necesita ciertos nutrientes, vitaminas, necesita minerales, necesita proteína, carbohidratos, grasas buenas. O sea, necesitamos nutrientes. Yo digo que todos los nutrientes son esenciales, Ujú, no solamente el omega 3. ¿Me entiendes? Son todos ujú. esenciales porque al final, si nos falta alguno de esos, la máquina anda mal. Para explicarle a la Mm, gente que a lo mejor no sabe, mm, un nutriente esencial se supone que la definición es un nutriente que el ujú, cuerpo no puede producir, entonces tienes que exactamente. traerlo desde afuera con la comida O lo produce poco. o lo produce Mm, poco y claro, lo que dices tú es que mm. al final es el todo y no puedo separarlo por No. partes, por partículas. ¿Por qué la Mm, gente come mal? ¿Por qué la gente es como un fumador que hay que decirle que fumar es malo? Él ya mm, lo sabe. ujú. ¿Por qué la gente come mal sabiendo que no es bueno para ellos? Yo creo que la alimentación siempre ha sido como un refugio. Un refugio cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy enojada, cuando estoy con depresión, cuando tengo rabia, es un refugio, o sea, es fácil. Y al final la mente, y hay un libro súper interesante que tal vez lo leíste de la Jeanine Roth, creo ¿No? que sí se pronuncia, que ¿Ya? yo siempre lo recomiendo, especialmente a las clientes que tienen problemas de trastorno de Ajá. alimentación, es cuando la comida es más que comida. ¿Así se llama? ¿Ese Así es el se título? llama. Ya. Y habla de eso, habla de por qué comemos. O sea, pues estoy triste, que se murió alguien, es como evadir, o sea, el alimento es un refugio, con el alimento evadimos, con el alimento nos divertimos, y aparte que es lo primero que hacemos cuando nacemos. O sea, nosotros nacemos y tomamos leche. Entonces, El contacto con el mundo. el contacto con el mundo. Y, ¿cómo lo dices tú? Ese contacto con el mundo. O sea, si tú me preguntas cómo es un día ideal para mí, es compartiendo con comida, con, no sé, mi amiga, familia, qué sé yo, y es un contacto con el mundo, es como como un enlace, pero que sea saludable es súper importante porque al final puedes conectar con gente comiendo pizza, pero esa pizza no te va a entregar nutrientes tan esenciales, tan nutritivos, y aparte que el procesado tampoco es bueno y el exceso de calorías tampoco es bueno. Entonces, es como, ¿cómo haces ese enlace como de forma sana? O sea, Mm, que siga la comida siendo sí, importante. un contacto con Mm, el mundo y con los momentos y con las emociones y mm, pasarlo bien, pero que también calce con que no le haga daño a tu cuerpo. sí, ese es el tema. Oye, y yo pensaba, con la respuesta que me das, el ser humano, desde que es ser humano, se ha reunido en torno a lo que cazaba, lo que Sí, po. comía, lo que recolectaba. El comer era también un acto social y emocional. Pero las cifras de enfermedades, las Mm, cifras de obesidad, de diabetes, de problemas neurológicos, problemas de estados emocionales, etcétera, etcétera, no eran las cifras que tenemos hoy. mm. Y sin embargo, el hombre tiene cientos de miles, si no millones de años de evolución. ¿Por qué, si la comida siempre ha sido ese Mm. factor, por qué ahora tenemos tanta gente enferma? ¿Qué crees tú? Yo creo que son 2 cosas, al menos de las que me acuerdo ahora. La comida no es la misma de antes, Ujú, ya, o sea, tenemos más acceso a comida, tenemos, menos tiempo para comer, entonces también ha cambiado el cómo como, uno come más rápido, y por lo tanto, si tenemos menos tiempo para comer, comemos más procesado porque es más rápido, entonces la calidad ya no es la misma, el suelo tampoco el mismo, entonces tampoco tenemos tantas frutas exacto. y verduras tan nutritivas como antes. Pero también el tiempo para comer lo hemos reducido porque tenemos mucho más estrés que antes. Ujú, Y antes, por ejemplo, trabajaba mucho antes, solo el hombre.
Ahora trabajamos los dos, entonces hay menos tiempo para dedicarle a la comida, por ende los chicos también tienen menos tiempo con la familia, es todo. Entonces tenemos menos tiempo para comer y tenemos que ser eficientes en lo que comemos y acudimos a cosas más chatarra. Y al final es también lo que se nos vende más. O sea, hay Mm. más, yo creo que, oye, perdón, pero hay más cafeterías en Puerto Varas que verdulerías. Entonces, es un ejemplo, yo las Y adoro, hay me más encantan. farmacia también Y más que... farmacias también. Entonces que también son súper importantes, que son ricas, pero es eso, yo creo que es como la falta de tiempo, que hoy día vivimos mucho bajo estrés, y el estrés también hace que tomemos malas decisiones. O sea, yo creo que si un día estamos estresados, yo no voy a pensar en comerme una manzana, ¿me entiendes? Si estoy estresada, voy a pensar en comerme un trozo de torta. ¿Por qué? Porque te relaja, te hace sentir mejor. Entonces, yo creo que vivimos tan estresados hoy en día y la alimentación ha sido un refugio para Mm. calmarnos, divertirnos, distraernos. Es eso. Y aparte que antes piensa que en Chile y en gran parte del mundo había más desnutrición. Entonces, al final, igual cambió esto, me acuerdo que fue hace como hace 50 años, que empezó a cambiar esto. O sea, hay que sacar a Chile de la desnutrición y nos fuimos al otro extremo. Ahora hay enfermedades por Sí, po. sobrenutrición. Pero también nos movemos menos, o sea, el porcentaje de gente sedentaria es mucho mayor que la que hace deporte, entonces y el músculo es súper importante. Pareciera ser que son muchas cosas. Ujú, Por eso que al final los cambios de hábitos tienen que ser macro y es lo que tú haces con tus pacientes. O mm, sea, no tan solo comer diferente y entender por qué, sino que todo lo que hablábamos, ¿no? El deporte, el mundo sí, emocional. Y hablando un poco del deporte, que es un tema que a mí me interesa mucho, cada vez más, y los últimos años he enfatizado mucho con la gente con la que trabajo y también un poco en las redes, y lo mencionaste, ¿cierto? El músculo. Eh, Te voy a dejar a ti mm, que lo expliques y tú que eres deportista y seguro que lo vaya a poder traspasar. ¿Cuál es la importancia mm. del músculo para la salud y la longevidad? Bueno, quiero ser en verdad técnica, porque bueno, ando un día un poco cansada, pero es muy simple. Mira, yo el ejemplo que siempre le doy a la gente en la consulta es que el músculo igual es un órgano más, ¿ya? Y el músculo no solamente sirve para hacer deporte, el músculo es lo que nos mueve. Y si el músculo está sano, el cuerpo también es mucho más eficiente procesando calorías, grasa, azúcar, ¿cierto? Y hagamos, la mayoría de las enfermedades hoy en día, los trastornos están relacionados como a la resistencia a la insulina, Ujú, ¿cierto? La ujú. mayoría. Entonces, yo el ejemplo más básico que doy es, mi cuerpo tiene un límite, una cantidad limitada de almacenar azúcar, ya que con 1 kilo. Ya obviamente va a aumentar un poco si uno hace un poco más de ejercicio o menos. Entonces, si yo como ultraprocesado, siempre voy a estar como repasando ese almacenamiento y se transforma en grasa y la grasa después se Ajá. transforma se acumula mucho y vienen todas las enfermedades. Si todos hicieran ejercicio, podríamos tener como un intercambio de que se ocupa el azúcar, se saca, se almacena, se saca, se almacena, se saca, mucho más eficiente. Y por eso, por ejemplo, la gente que hace deporte o que tiene mucho tiempo haciendo deporte, o los chicos, los niños que hacen mucho deporte, obviamente tienen un gasto mucho más elevado, tanto por el crecimiento, por el deporte, y pueden comer chatarra y no se nota que están comiendo chatarra porque la procesan mucho mejor. Esto es interesante Sí, porque po. hay gente que a veces pregunta, oye, Mm, yo mm, tengo un familiar o lo que ujú, sea que come y no engorda, ujú, y yo tengo ahí dos respuestas, a ver si mm, tú compartes conmigo. Una es que los metabolismos son diferentes, sí, entonces esa persona está quemando más todo el día, sí, no solo cuando hace deporte, porque exactamente. tiene más masa muscular, Ujú, porque tiene mejor flora, por la mitocondria, etcétera, ujú, que podemos de ahí hablar. Y lo segundo es que se estima que la mitad de la gente que no tiene sobrepeso, ujú. o sea que uno la mira en la calle y se ve delgada o Mm, delgado, está acumulando grasa sí, po, intravisceral igual y sí, tiene po, problemas metabólicos, solo que no está acumulando grasa subcutánea, que es la que se ve y exactamente. que es la menos Ujú, peligrosa. Entonces, hay un porcentaje de skinny fat, que le llaman en inglés, skinny que fat. son la gente delgada con grasa Sí. intravisceral. Entonces, eso no es muy bueno, pero también están los otros que comen y queman más y son más saludables, entonces no se les nota. Va por ahí, ¿o no? Sí, y aparte que emocionalmente también yo creo que son diferentes. Sí. Y porque hay mucha gente que yo siempre he dicho, yo siempre he tenido un peso saludable, ya como tirado más cuando era más joven, hacia el bajo peso, pero yo no crecí pensando que iba a engordar. Entonces yo creo que eso igual es muy importante porque y lo que yo veo en las chicas o chicos que es desde chicos
constantemente están recibiendo esta información de que no comas esto porque vas a engordar, que no comas tanto porque vas a engordar. Entonces uno como que le mete esas cosas en la cabeza. Entonces el tema emocional y hoy nos metemos ya al tema de las creencias, los Súper patrones, interesante, ¿eh? es súper importante. Entonces yo hace poco me di cuenta de eso, es que yo no he crecido pensando en que voy a engordar con lo que como. O sea, yo he comido y también entré en la alimentación consciente, uno come hasta sentirse saciado y son hábitos, son hábitos. Qué Mm, potente lo que estás mm, diciendo, porque es verdad, se ha estudiado que es muy loco lo que, mm, lo que voy a de la contar, nada. pero que personas que les dan, en un estudio siempre separan en dos grupos, Mm, ¿cierto? Un ujú, grupo al que le aplican el procedimiento o el claro. tratamiento y un grupo control. Ujú, Entonces, a un grupo le daban eh, no me acuerdo, era un líquido, no mm, sé, sin calorías, mm, sin calorías, mm, pero a un grupo le decían que eso no tenía glucosa, por mm, ejemplo, y al otro grupo le decían que era muy alto en glucosa. mm, Entonces, que eso iba a subir mucho su mm, insulina y la ujú. glicemia, pero no tenía nada ese Ah, líquido. mira. Y cuando ve los Ujú, resultados, después de la ujú, ingesta, mm, el grupo al que no le dijeron mm, nada no subió mm, la insulina mm. ni la glucosa, y el grupo que le dijeron que sí tenía, Mira, qué interesante. subió la Mira. glucosa y la insulina. Y tú Mm, dices, ¿pero cómo? sí, Si, po. si no tenía nada. O sea, Mm, lo que estás diciendo tú, mm, simplemente porque esa persona piensa que va a mm, generar un efecto esa comida, mm. la comida termina generando un efecto distinto. Sí, po. Porque la mente refleja nuestra realidad. ¿De Wow, qué? ahí estamos a punto, estamos Sí, abriendo la puerta sí. para otro tema. Sí. No, pero es brígido, porque al final yo me doy cuenta porque la mayoría de la gente, yo creo que también te debe pasar, la mayoría de la gente está súper preocupada de lo que come todo el tiempo. Ajá. Ah, es que, pero ¿cuánto? Bueno, cuando llegan los controles conmigo es como, ya, pero es que me he portado, igual me porté mal. Ya, pero ¿qué es portarse mal? O sea, hay gente que me dice me porté mal y se comió, no sé, una hamburguesa en el mes. Eso no es nada. Eso no es nada. Maravilloso lo O que sea, estáis diciendo. y cuando no sé, me dicen, no sé, me comí hamburguesa toda la semana, y te creo. Pero es como, ¿qué es portarse mal? Esa Mm, famosa frase, portarse comer mal. con Yo, culpa. Como, las primeras sesiones del coaching, mm, yo atiendo a la persona 3 meses. Entonces, el primer mes se trata de eso, mm, es que me porté mal, es mm, que me porté mal. Y hacemos un trato con las personas de mm, dejar de ocupar esa frase. mm, Lo que dices tú, se comió en un cumpleaños un pedazo de algo, mm. pero la gente lo asocia con que se portó Sí, mal. po. Wow, cómo estamos seteados con la comida, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa creencia? O sea, ¿quién te dio esa creencia? Porque no nacemos sabiendo esas cosas. Entonces, como, es mucho, mucho medio ambiente. El otro día escuchaba que, y me hace todo el sentido, Mm, nosotros vamos, nuestro cableado neuronal va generando loops mm, automatizados para hacernos la pega más fácil, para ujú, hacer tareas más rápido, y nosotros nos volvemos un poco adictos a esos loops, mm, ¿cierto? Para hay circuitos ahí que se activan. Y mucha gente, y esto, wow, es como me dejó pensando, mucha gente no es mm, adicta a la comida, mm, o no solamente, mm. sino que es adicta a la sensación de culpa que le da comer algo malo y después sentirse culpable. A ver, espérate, Es como masoquismo, es como déjame, masoquismo. déjame repetirlo porque a lo Lo mejor voy a alguien, anotar. tú no eres Mm, adicto a la mm, comida chatarra que mm, comes, sino eres adicto a la sensación de culpa que te viene después de comer la comida chatarra que tú sabes que no debías comer. mm. Wow, o sea, Cuático. entonces esa persona me hace sentido porque esa persona es adicta a decir que se portó mal. Es como una etiqueta que se colocan, como un traje, es como yo soy una persona que como mal, entonces me visto de persona que como mal y hago todo mal. Entonces hay que vestirse de persona que Wow. se porta bien y comer, y por eso, o sea, generalmente cuando me han dicho, no sé, por ejemplo, es que soy adicta al chocolate, típico. Digo, no, deja de decirte que eres adicta al chocolate, porque si tú te dices que eres adicta al chocolate, tú eres adicta al chocolate. No, deja de decirte eso. Corta. Me encanta, me encanta, me encanta, totalmente. Uno tiene que cambiar el lenguaje desde uno. Mm. Como yo disfruto el chocolate diferente, soy adicta al chocolate. Esos Mm, loops mm, que uno tiene dentro, en ciertas zonas medias límbicas, en mm, donde uno puede conectar más fuerte. Por mm, ejemplo, cuando la gente medita, una de las cosas que se ve es que el corte prefrontal, mm, que es la zona un poco mm, ejecutiva, que tú puedes manejar los, mm, los conceptos abstractos, y es la zona que modula las zonas más internas como más límbicas, más emocionales. mm, Una de las cosas que pasan cuando una persona medita es que esa conexión se fortalece. Las conexiones mm, neuronales se hacen más fuertes, esa carretera. Entonces tú puedes controlar mejor
las zonas más automáticas Mm, emocionales. Traducido al castellano, quiere decir que tú puedes manejar los conceptos. Tú puedes mm, elegir las palabras que vas a tomar mm, para etiquetar cosas. Entonces, lo que dices tú, mm, si yo no elijo más decirme que me caigo, que lo mm, hago mal, mm. que me porto mal, que soy adicto al Y chocolate, soy malo para esto, y soy malo para esto. si yo empiezo a elegir otras palabras, de verdad que hay un efecto, porque hay gente que puede pensar, ¿qué importa? Mm. Suena como a New Age, así, Sí, las medio palabras. hippie. No, de verdad, esa zona que maneja conceptos desde el consciente puede regular la zona interna. Entonces, elegir otra palabra para definir la misma Mm, situación sí, cambia realmente los circuitos y las conexiones internas. sí, sí. Sí, no es pero increíble. Sí, por eso me gusta mucho este tema. Yo creo que por eso uno sigue siendo independiente, porque estas cosas tú no las puedes hacer encerrada en un establecimiento como más formal. Oye, una de las cosas que tú Mm, haces y que también se ha dejado hacer en el mundo moderno es el deporte. Y tú mm, eres muy fanática del trail running, mm, ¿está bien? ¿Lo dije bien? sí, El sí. trail running. Cosa que a mí me gusta Mm, mucho. Yo debo reconocer que me encanta, o sea, cuando yo veo tu mm, foto y mm, todo, me encanta. O sea, yo soy fanático de los cerros, del mm, trekking. Los que me conocen saben, yo me voy, pues, trato de irme todos los años a acampar y me voy a caminar a la montaña y me encanta Entre los ese mundo. arándanos ahí. Sí, me creo aborigen y Sí, me sí. meto a todos lados. Y, pero no he hecho el trail running Mm, y a mí me gusta trotar y me mm, gusta el trail. Entonces, en algún momento lo mm, practicaré, pero por ahora te veo a ti. mm. Por ahora veo tu Bien. foto. Cuéntame un poco, transmítenos esa pasión, esa emoción que se siente cuando una persona corre a campo traviesa en un Mm, cerro, porque no es solo deporte, sino que mm. hay otras cosas. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, mira, ¿cómo empecé yo a correr trail running? Cuando yo llegué a Puerto Vara empecé a correr típico por la costanera, ¿cierto? ¿Quién no corre por la costanera con el volcán de fondo? Pero me lesionaba mucho, ¿ya? Porque obviamente mis piernas no estaban preparadas para eso, puta, que tenía periostitis, que tenía bursitis, mis piernas eran fatal. Y descubrí el trail running porque cerca de mi casa hay un sendero, o sea, de esa casa de ese entonces, hay un sendero y empecé a correr por ahí. Y me di cuenta que cuando corría por senderos no me dolían las piernas. Dije, ya, aquí me empezaba a correr. Entonces empecé a correr por ese senderito, que eran 2 kilómetros de ida, 12 4 de vuelta. Y claro, después uno empieza como a extenderse hacia los lados. Y ahí empezó con el trail running. Y la primera carrera, eso fue en el 2014. Y la primera carrera que fui fue en el 2016, en Coñaripe. Y fue diferente, y mucha gente le pasa, mucha gente, o sea, el cemento es súper lesivo, porque es mucho impacto. Entonces te das cuenta que algo que creó el hombre es súper invasivo para el cuerpo, pero la naturaleza no. La naturaleza no es lesiva, el tema es que uno tiene que ser cuidadoso por dónde va. Y el trail running es increíble porque te permite, también es un deporte que te permite conocer nuevos lugares. Porque a veces no mucha gente tiene, personalmente lo hago muy poco, yo como que conozco más lugares porque puedo ir a correr ahí, mientras corro puedo ir conociendo un nuevo cerro, un nuevo lago, etcétera, pero en la calle no te da mucho eso, ¿ya? Y es también diferente porque implica, deportivamente o con más de la fisiología del deporte, el trail running implica tener mucho más fortaleza, tener como más resistencia aeróbica, el sky running es en altura, entonces como súper, es como, a mí me pasa con la calle que es muy monótona, como muy plana. Pero el trail running es como muy versátil, o sea, lo puedes correr a campo traviesa, muy así como plano, pero lleno de pasto, o puede ser en la montaña, puede ser en la nieve, puede ser con lluvia, con todo. Y estar en la naturaleza como que te reconforta. Yo, por ejemplo, no escucho música cuando corro, ¿ya? Y lo máximo que he corrido son 10 horas y no escucho música porque no puedo, me desconcentro y me gusta estar como, es mucha plenitud correr Mm, en cerro. Te conecta mucho con tu respiración, con tu cuerpo, con superar tus propios límites, porque no es fácil tampoco. Entonces, con estar como 4 horas corriendo, 5 horas corriendo y darle, 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 a mí me ayuda mucho la confianza en mí misma. Es como, tú puedes wow. lograrlo, tú puedes hacerlo, y aparte que te conecta más con el cuerpo, entonces es muy pleno correr para la gente que le gusta, que hay gente que no soporta. El tema del running en sí, ya sea como de calle o de sendero, es que,
te hace pensar mucho. O sea, te da mucho tiempo para pensar. Entonces hay gente que no Totalmente. le gusta pensar mientras corre y hay gente que nosotros como que procesamos o solucionamos nuestros problemas corriendo. Entonces es muy bonito, pero hacerlo en medio de la naturaleza es mejor porque acá, si bien Puerto Varas es una ciudad rodeada de naturaleza, pero estar en la naturaleza igual sigue siendo diferente porque Mm, el aire es diferente. De repente pasa, de repente aquí estamos con alergia full, vas al cerro y no tienes alergia. Es como muy mágico, como sí, muy curativo. sí, sí, es verdad. Eso que dijiste es heavy, porque Mm, lo conversaba hace algún tiempo con un amigo que corre maratones. mm, Yo no, pero salgo a trotar. Bueno, si alguien me sigue en las redes y todo, varias veces yo he mm, dicho que no trotar como estrategia única mm. para No. conseguir salud, no. Pero, por ejemplo, lo que dijiste tú, o sea, un tema mental, pensar, y, Ujú, y coincidíamos con este amigo. A mí desde chico me gusta trotar y yo creo que una de las razones es esta. Cuando uno empieza a trotar, los primeros minutos, no sé si a ti te pasa lo mismo, siento que cuando empiezo a trotar hay una especie de acomodo, una mm. especie de Como incomodidad entre liberación. medio, es como que Mm, se mm, está ajustando mm, tu cuerpo al mm. ritmo, estás encontrando el ritmo, Sí. la Mm, mm, respiración, pero pasa que después de un rato, mm, como que se ajusta todo y empiezas a entrar, como ya el cuerpo mm, automatizó todos los ujú, sistemas, te deja entrar en una especie de trance. ujú. Sí. Y después de, voy a inventar, 10, 15, 20 minutos, te metes en esa Mm, frecuencia, en ese flow, mm, en donde empiezan a caer una cantidad enorme de tejazos, inspiraciones, intuiciones, vienen solo a la cabeza ideas, proyectos, tú decís, soluciones. ujú, Entonces, esa primera parte, cuando tú la ujú, superas, cuando tú pasas ujú, esa parte del acomodo, la mm. respiración, Incomodidad. te metes en un flujo. Y ese flujo, y coincidíamos con este amigo, ese flujo es adictivo. Ese Sí, flujo es el que mucha gente sí. busca cuando trota. Y cuando come. Porque cuando tú vas a empezar cualquier dieta o cualquier cambio de hábito es súper incómodo. A la gente no le gusta, que hay que pesar y que aquí, que allá. Pero cuando tú continúas, continúas y continúas y perseveras, vas a encontrar ese como piloto automático, Mm, como ese trance, sí. Y después como que se hace fácil. qué Lo mismo pasa con la interesante. alimentación. Entonces, te vas a comer la hamburguesa y no la vas a ver con culpa, sino que es parte de la vida, del disfrute, y tú vuelves a tu naturalidad, o sea, tu alimentación más sana, por Ujú, decirse. ujú. Ya Al pasa a final ser parte sí. de... Y el ejercicio es lo mismo, el trail running o el running de calle pasa es lo mismo, o sea, cuando ya te empiezas a acostumbrar y pasas esa incomodidad, que es súper incómoda al inicio, o sea, Ujú. los tobillos están fríos, los pies te duelen. El otro día salimos el miércoles salimos a correr con las chicas acá al Cerro Filippi y decía: "Ay, me duelen los pies", así como me Ah. duelen los pies, la planta, así como pero ya cuando pasas eso es mucho más fácil. Oye, Mm, y tú sales con un grupo. sí, Yo he visto mm, que sales con algunas chicas ujú, que ya tienen como un grupo sí, establecido, ¿cierto? sí, ¿Qué se logra? ¿Qué se logra con un grupo cuando uno hace deporte en grupo y sobre todo un mm, deporte en la mm, naturaleza? ujú, ¿Qué se logra entre ustedes al generar este club, mm. digamos, del trail running? Es muy bonito, de hecho, hoy día estaba hablando de eso porque estamos como ya oficializando el grupo, porque antes era como un grupo WhatsApp, que vengan todas las chicas que quieran correr, pero ayuda mucho, o sea, ayuda mucho, por ejemplo, no sé, pues, a alguien que está lesionada, que quiere correr y todo, y uno le da motivación, no, tú dale, dale, tenés que ir al kine y vamos a la montaña. Sirve mucho para motivarse. Sirve para motivarse, para acompañarse, sirve para aprender de ambas, porque en este grupo hay chicas que son ultramaratonistas, así secas, secas, muy conocidas, y están las que están recién empezando. Entonces, como que converjan en un grupo es genial, porque las que están empezando se van a reinspirar de las ultramaratonistas y las que estamos entre medio, como si ya, no, o menos en mi caso es como que tengo que volver a entrenar, ya lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero es mucho más fácil y yo reconozco que para mí es mucho más fácil motivarme con gente que motivarme sola. Y también pasa, ejemplo, en la pandemia. O sea, en la pandemia yo entrené sola y al principio fue no tan difícil, pero después igual se me hacía difícil porque yo trabajaba sola, vivía sola y más encima entrenaba sola. Es como yo necesito gente, ¿cómo me voy a deprimir? Entonces, muy bonito que los grupos, yo creo que pasa igual con los equipos de fútbol, qué sé yo, con todos los deportes en equipo, que uno se motiva, uno aprende, hay feedback,
Oye, pero que te recomiendo que lo hagas así, porque bueno, a mí me funciona así, pero también te puede funcionar así. Y Uno se inspira. me imagino que se Mm, conversan otras cosas también que sí. no son del deporte. O sea, después uno empieza a entablar conversaciones de vida Ujú. Tenemos profunda. cafecitos, de hecho, como ya chiquillas, jugando al cafecito, que no tiene nada que ver con deporte, pero el cafecito ahí entre medio siempre está. Ajá. Y sí, es mucho más fácil, pues, es mucho más fácil porque uno se acompaña mejor, uno se inspira, uno se motiva, uno se mantiene ahí. Y por último, no sé, por la que se lesionó y tuvo que parar un tiempo, pero estando en el grupo, tiene como enfoque que tiene que volver. ¿Entiendes? Porque uno sola se deja estar. Uno tiene que, es como que te mantiene más enfocado. Wow, Mm, el respaldo del el respaldo. equipo, de trabajar en equipo. Hablemos de sobrepeso. Ya. Hablemos de sobrepeso porque me imagino que tú como nutricionista será un tema que ves todo el tiempo, Mm, todos los días quizás. La gente, yo no sé si será el número uno de los mm, afanes de las personas. O sea, lo primero que la gente dice, quiero bajar de peso. Pues vienen otras cuestiones. Estamos llegando a niveles de sobrepeso súper importantes a nivel planetario y en nuestro país también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tanta gente con sobrepeso? mm. Qué increíble, porque hay mucha gente con sobrepeso, pero hay tanta información para bajar de peso. Y no sé qué pasa. No sé. Y no sé si el estrés de la gente que las mantiene ahí, ¿Ah? la comida. eh, Yo no sé qué sucede, por qué la gente sigue creciendo en peso si hay mucha información para no serlo. ¿Es lo que más te Mm. llega a la consulta? Sí, pero aparte deportista llega mucho. Entonces, lo bueno de enfocarse como en, a menos de tener el deporte como complemento en mi trabajo, es que igual la gente deportista no siempre tiene tanto exceso de peso. Ya, entonces como mucho más amigable, para mí es como un descanso. ¿Tú sientes Mm, que, eh, independiente que obviamente mm, acá en una conversación uno no puede entrar mm, a tallar los casos particulares, mm, personales, pero ¿tú sientes que la ciencia mm, avanza porque hay muchas vertientes mm, distintas, que los keto, que los paleo, que ujú, los vegan, que los aquí, que los ujú, allá? ¿Tú sientes que dentro de lo que tú sabes, dentro de lo que tú has visto en tu experiencia todos estos años profesional, sientes que que se sabe cómo bajar de peso? O sea, sientes, porque es distinto que la gente diga, es que todavía no se descubre cómo bajar de peso, entonces obvio que estamos todos con mm, sobrepeso porque estamos mm, todos esperando que se descubra cómo. mm. ¿Tú Yo creo sientes que que ya está esa respuesta? sí, o sea, mira, el cuerpo igual es matemática. Entonces, por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, no sé, consumes, o sea, gastas 2000 calorías al día y te comes una dieta con menos calorías, vas a bajar de peso, sí, súper obvio. El tema es que estamos todavía sacando todo el otro. La gente hoy día está muy estresada. Entonces, yo creo que hasta que no haya una educación emocional, educación espiritual, educación financiera para la gente, no se puede controlar el peso, porque al final, como dijimos al inicio, la alimentación es un refugio. O sea, si tú estás con problemas emocionales, que la mayoría de la gente con sobrepeso lo tiene, si no lo puedes manejar, te va a refugiar la comida. Si no puedes manejar tu estrés, te vas a reflejar la comida. Y no es solo la comida, o sea, hay gente que come súper poco y sigue subiendo de peso por hormonal. Entonces, también un tema hormonal. Entonces, el problema es que la gente piensa, o sea, la mayoría en verdad, no diría la gente, diría como sociedad, uno piensa que uno sube peso porque come mucho. Yo considero una persona que como mucho, ¿ya? Y no, por eso me pasa. Y hay mucha gente que le pasa lo mismo, que uno come mucho y no sube de peso, porque yo creo que al final uno es súper consciente de lo que come, de la cantidad que come, de la calidad que come, pero, pero por ejemplo, ¿aquí iba a llegar? ¿Aquí quería llegar? Que no es solo lo Em, que comes, no es solo que las no es solo calorías. porque comes mucho, sino que si estás estresado, tienes nivel de cortisol alto y el cortisol te hace igual subir de peso. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que comen muy poco, entonces, claro, uno piensa en bajar de peso y quiere comer menos y uno come cada vez menos y que quita el pan y que los carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero el comer menos y el cuerpo, al igual como cuando uno anda modo ahorro, el cuerpo va a ahorrar grasa porque tú le estás dando poca comida Y quema menos grasa. y quema menos grasa. Entonces, si tú le das poca comida al cuerpo, tu metabolismo se va a ¿cómo es la palabra que yo ocupo? Como recalibrar. Ujú. Y entonces, en vez de quemar todos los días 2000 calorías, se va a reequilibrar, recalibrar, a quemar 1500 calorías porque tú le estás dando poca comida. Entonces, si tú empiezas a comer menos y tu metabolismo empieza a funcionar con menos combustible y después le vas a dar de nuevo 2000 calorías,
uno sube de peso. Y como estás en modo ahorro, también tu cuerpo empieza a guardar grasa, porque como esta chica, este chico me tiene muerto de hambre, entonces yo voy a empezar a guardar porque me va a faltar comida. Es lo mismo pasa con la escasez, con Claro, cuando lo uno mismo no pasa. tiene, oye, Mm, maravilloso lo que estás mm, diciendo, porque nunca es suficiente para nunca que es la gente suficiente. entienda que realmente hacer Ujú, dietas restrictivas ujú, donde me fijo en comer menos calorías, no hay ni un solo estudio mm, jamás mm. hecho que haya demostrado que hacer dieta comiendo menos calorías vaya a generar baja de peso sostenible en el tiempo. Sostenible tiene, pero es que vas más allá porque sí se puede bajar de peso, Ujú. obviamente, con menos calorías, pero el tema es que hay que ver cómo está el metabolismo. Si ese es el Es que problema. ese es el tema, la Ese es punta el de la problema. lanza no Sí, debiera ser sí. Ujú, las calorías funcionan para bajar de peso, sí, ujú, pero en el largo plazo quizás no va a ser la mejor ujú, estrategia, porque además eh, una cosa es bajar de peso, ujú. que la balanza pese menos, pero la otra cosa es tengo menos músculos, menos Sí, huesos, sí, menos sí. agua, y ya dijimos que hay que tener más músculo porque Músculo funcional. Entonces, a mí me pasa con los pacientes, las pacientes, que igual pasa más como en las mujeres, que llegan conmigo y yo obviamente soy súper matemática para mi trabajo, les doy una dieta que tiene más calorías, o sea, que sigue siendo una dieta hipocalórica para el peso que tiene, pero tiene más calorías de la que está comiendo actualmente ajá, y bajan de peso. Entonces, no es porque, es porque están comiendo más, pero no es porque, claro, y uno pensaría, ya, ¿por qué si como más? Y siempre me dicen lo me mismo. encanta eso. Como que, oye, que es mucha comida, es más de lo que como. Sí, pero le tengo que explicar todo, el metabolismo y recalibrarse, etcétera. Digerir comida también implica gastar calorías. Entonces, cuando empiezan a comer más, uno, se relajan, ¿cierto? Porque mentalmente se relajan, el cuerpo se empieza a relajar. Yo les digo, cuando tu cuerpo empieza a sentir, porque es un sensor energético el cuerpo, cuando tu cuerpo empieza a sentir que está comiendo más, va a dejar de ahorrar. ¿Ya? Entonces tu metabolismo también va a funcionar mejor, todo tu órgano funciona mejor, tu músculo funciona mejor, tu cerebro funciona mejor. Ujú. Y yo siempre digo, una persona bien nutrida toma buenas decisiones. Entonces, si tú estás bien nutrida, cuando te llegue el hambre, en vez de vas a elegir entre un plato casero con todos los Mm. nutrientes o una hamburguesa. Si estás muerta de hambre y estás todos los días muerta de hambre y haciendo dieta con muy poca comida, etcétera, obviamente te vas a comer la hamburguesa porque el cuerpo y la mente buscan contrastes. Yo Claro. digo más que balance, el contraste. Entonces, estoy súper restrictiva, me voy a mandar un atracón de hamburguesa con papa frita porque necesito el equilibrio. Y hasta tal vez eso es saludable, porque si estás restringiendo mucho, necesitas comer más. Claro. Pero si te mantienes en lo sano, no tienes que restringirte mucho y las comidas fuera de lo sano no son tan malas, pero tú vuelves a lo sano. Entonces, es súper importante eso, ¿me entiendes? La gente cuando empieza a comer suficiente, baja de peso. Es que Mm, eso, quedémonos con eso. Es mm, increíble lo que estás diciendo. Me encanta reforzarlo. Eso es. O sea, ¿tú puedes bajar de peso aún comiendo más de lo que comes ujú, hoy? ujú, Sí. sí, Porque lo que importa son otras cosas, ujú, no tan solo el matarte de sí, hambre. Notable. O sea, que la mm. gente se quede ya con eso, ya es un aporte a la Ya me voy. sociedad, a la humanidad. Estamos listos, cerramos el boliche. Sí. No, notable, porque, claro, tú lo decías también al Mm, inicio, las hormonas influyen ujú, mucho, el nivel de masa muscular, el metabolismo, que lo podríamos reflejar también en la densidad mitocondrial, en ujú, cómo están generando esa energía, la oxidación. Son demasiadas cosas, entonces que la gente salga de ese paradigma que solo mm, calorías, que consumo resto. No, no, ujú, hay otras cosas. Comiendo más calorías puedes bajar más de peso, sobre todo mujeres, que está también sí, involucrado el ciclo hormonal sí, del mes, sí, en donde el cortisol ujú, es como enemigo, digámoslo sí, así, de la mm, progesterona. Si la ujú, progesterona baja, los estrógenos suben. Si los sí, estrógenos suben, transforman masa a grasa sí, y acumulan más grasa. mm, O sea, hay un montón de cosas que no hay para qué entrar en el detalle. La mm. persona no tiene que ser experta en todo esto, pero sí entender que el cuerpo es un poquitito más Sí. inteligente, complejo, El cuerpo armonioso. siempre va a cuidarte, o sea, el cuerpo siempre va a recalibrarse para la sobrevivencia. Entonces, si uno se está matando de hambre, el cuerpo se Mm, recalibra. Es todo sobrevivencia. De hecho, yo creo que hasta comerte una hamburguesa es sobrevivir. Pues, si tú te estás matando de hambre, te estás comiendo una hamburguesa, es sobrevivir. exacto, exacto. Y hablando de sobrevivencia. El ser humano ha sobrevivido y ha prosperado en este Mm, planeta millones de años, desde los primeros homínidos, si uno quisiera contarlo así. Em, y hemos, de alguna manera, codificado todo ese aprendizaje mm, celular de millones de años en nuestro ADN, en mm, nuestras células, ¿sí? Y ahí está la instrucción un poco para prosperar en mm. este planeta.
Y resulta que millones de años versus los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, Mm, en donde estamos asistiendo a una avalancha enorme de enfermedades, mm, síndromes, síntomas y cada vez cosas más terribles, más nuevas y a gente más joven. mm, Entonces uno podría decir, ¿es solo genético? ¿Es solo mm, genético? Porque los genes mutan, cambian en decenas de miles de años, como ujú. muy poco, pero la mayoría cientos de miles de años, en 30, 40, 50, no sé No. si se lo Mm, vamos a mm, achacar a lo genético. Entonces, tú ya sabes para dónde voy. sí, ya me di cuenta. Hay un campo muy bonito que Mm, conversando en la previa de este capítulo lo hablamos y vimos que coincidíamos en este interés, mm, el campo de la epigenética. ujú, Y la epigenética un poco viene a desplazar el paradigma antiguo de que todo es genético, de que si tenías algún problema es genético. Hay algún ujú, gen tuyo que está malo, te está fallando, que te lo pasó mal tu papá, tu mamá, o viene una línea genética que... Y ahora la epigenética está desplazando un poco o sea, ya lo desplazó. mm, Ya esto hace varias décadas que lo desplazó y que la ciencia se enfoca en la epigenética. Entonces me gustaría dejarte ese gustito de poder mm, explicar qué es la epigenética para alguien, sin entrar en lo técnico, pero para alguien que nunca lo escuchó, mm, que está viendo este capítulo y quiere decir, a ver, ¿a qué se refieren? Que no es genético, porque toda la gente dice que si mi papá y mi mamá mm, tuvo esta ujú. enfermedad, yo la voy a tener también. Cuéntanos un poquitito según lo que tú entiendes de la epigenética. Mira, lo que yo entiendo de la epigenética es que finalmente es la ciencia que estudia como todo el medio ambiente que propicia una enfermedad, ¿ya? Y no solamente es como lo que como, porque obviamente en la comida es algo ambiental, ¿cierto? No es algo interior. También, no sé, por ejemplo, los hábitos de alimentación es parte de esto, la contaminación, dónde vivo, qué agua tomo. em, las culturas, ¿cierto? Todo eso influye porque finalmente, yo siempre doy el ejemplo de una paciente que tuve, como para sacar este paradigma del que todo es genético, aunque yo sí creo que la celiaquía obviamente es algo genético. Yo tuve una paciente que era adoptada, ella nunca conoció a sus padres biológicos, pero tenía un exceso de peso increíble y tenía todas las enfermedades que los papás adoptivos. De cómo me explicas tú que una Wow, persona que no nació de esos papás tenga el mismo sobrepeso, diabetes, hipertensión, el colesterol, todo lo crónico, lo tenga una persona que fue adoptada? qué mejor ejemplo. O sea, que no necesita nada más. Ese es el mejor ejemplo. No somos nuestra genética, somos nuestro medio ambiente, o sea, somos con quién nos juntamos, con quién crecimos, qué comimos, lo que estamos respirando, lo que estamos bebiendo, todo eso propicia, y la epigenética es eso. Mm, Notable, ujú, y solo para barnizar eso nada más, mm, claro, lo que la ciencia viene demostrando es que todos esos factores que tú mm, mencionas, muy bien, están influyendo en la lectura de los mm. genes. Sí, po. Entonces, no eres solo los genes que tienes, sino Mm, cómo los lees. sí. No eres solo el Mm, libro que tienes, sino ujú, cómo lees las páginas, por ujú. decirlo así. ¿Cómo lo interpretas? Y entonces, la Mm, lectura de esas páginas puede ser buena o mala, ujú. puede ser mejor o peor, más eficiente o menos eficiente. Entonces, tú puedes tener un gen que te predetermina para Mm, una enfermedad, claro. pero nunca tener esa enfermedad. Ujú, ¿Por qué? Porque ese gen no lo estás leyendo ujú. de manera incorrecta. O cómo no lo estás estimulando para que se active. Exactamente. Ujú, Entonces, toma un poco tu listado. mm, La contaminación, el estrés, ujú. la comida, el mundo emocional, el Mundo manejo emocional, emocional, claro, los hábitos en sí, lo que el tomamos también, dormir, el agua también puede estar o el no agua, contaminada. la luz del sol, El suelo, el la suelo. falta de luz de sol. O sea, todo eso está determinando cómo tú lees tus genes. Por lo tanto, ya no puedes echarle la culpa solamente a Mm, tu papá y a tu mamá ujú, por los genes que te pasaron, sino que a ti mismo por cómo sí. estás activando, cómo te estás rodeando de un entorno que está activando esos genes, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando los pacientes me dicen: "No, es que tengo hipertensión", bueno, y toda mi familia tienen. Mi papá tiene, mi mamá tiene, entonces yo igual tengo. Es como, pero es que no necesariamente tiene que ser así. ¿Entiendes? Como, Y para una persona mm, ya, me gustó tu ejemplo, mm, para una persona que tiene hipertensión o que mm, tiene resistencia a la insulina o diabetes incluso, y que toda su familia la tuvo, ujú, la misma hipertensión y la misma ujú, diabetes, y viene a tu consulta y te dice, aquí mm, está la prueba, esto es genético porque mm, toda mi familia ujú. la tiene, ¿qué le dirías tú?
que todos ustedes viven y comparten los mismos hábitos. Ustedes comparten el mismo hábito. Y estás Y generan leyendo, de la misma forma, manejan el estrés de la misma forma, se expresarán de la misma forma, manejarán sus emociones de la misma forma. Viven en el mismo lugar, me crecieron en el encanta, mismo lugar, es como eso es lo que tienen en común. me Mm, encanta. Porque eso, la epigenética nos viene a entregar la libertad de cambiar nuestra vida. sí, sí. De hecho, el curso que te comentaba que hice hace poco, hay un ejemplo que nunca lo había considerado, es que, por ejemplo, unos chicos que tienen, un ejemplo de un niño, no sé, 2 años, 3 años, que no subía de peso, que estaba irritable, etcétera, 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 y por mucho que uno le cambie la alimentación, al final también puede ser que esos chicos que antes se daba mucho, tenga parásitos. Entonces, al final, si tú tienes parásitos, que es un ejemplo de los niños, que es muy común, ¿cierto? Cuando chicos todos nos cuidaban de la tenia coli y todo eso. Si tú tienes parásitos, obviamente tu crecimiento, tu desarrollo no se va a efectuar bien porque no eliminas el parásito y no nos damos cuenta. Entonces, no es solamente llenarlo de comida, porque por muy saludable que estuviese comiendo eso, su crecimiento se iba a afectar porque tenía parásitos y nadie se da cuenta. Entonces, son muchas cosas. Entonces, la epigenética abarca mucho, o sea, cómo estás de vitaminas, porque también puede ser que te falten unas vitaminas ahí faltando para que tu metabolismo recién pueda funcionar correctamente, lo que estás comiendo, lo que estás tomando, cómo está el agua, es todo. Por eso que es bonito esto que estamos Mm, hablando, porque un poco dejar la sensación de que tú tienes el control, mm, de que lo que te está pasando en el cuerpo tiene que ver con la vida que estás llevando en general, ¿ah? No solo con tu genética, pero además la importancia de la información, la importancia de ir donde la Paula ujú, ujú, o donde un profesional ujú, que sepa esto, que haya ujú, estudiado esto, que entienda el cuerpo como un ujú, todo, como un organismo ujú, holístico, vivo, integrativo, y que esa persona te pueda orientar con lo que, ni más ni menos, con lo que la ujú, ciencia sabe. Y ujú, yo enfatizo mucho en ese concepto, es la ciencia hay cosas que ya sabe, hay otras sí, que no, ujú, y estamos todos esperando y ojalá se resuelvan, pero hay cosas que ya se saben, entonces que el valor que tiene de ir a una nutricionista como mm, tú, mm, que maneja estos temas, a donde un doctor, porque puede hacer la diferencia tener esa sí, información eh, para un estilo de vida mm, diferente, para síntomas mm, diferentes, y puede ser una vida que se potencie, o sea, sí, realmente hay una persona detrás que va a empezar a construir otras cosas gracias a mm, tener esta información, gracias a por fin entender, que mm, nunca me lo habían dicho. sí, Qué relevante es poder también ir donde alguien que mm. pueda comentarte todo esto, ¿no? El conocimiento es poder. Mientras uno sepa y entienda por qué las cosas, por qué los alimentos hacen esto, por qué así hace esto, para uno es más fácil poder apegarse a lo saludable, porque si no lo entiendes, es más complicado. Me encanta todo lo que hemos hablado. Oye, tengo unas preguntas, querida Ya, Paula, para finalizar, ya, sin previo aviso. mm, Y esto es como una especie de ping-pong que yo le hago a todos los invitados. ya, Entonces, una respuesta cortita, no es que tenga que ser una palabra ni nada, mm, pero una respuesta cortita. Y voy con la siguiente. Son 4 preguntas. ya. ¿Cuál es tu principal sueño? ¿Como personal o profesional? ¿Cuál es tu principal Al sueño, el que sueño. se te venga? Ay, al sueño. Yo creo que como a toda la gente, ser feliz nomás. Vivir bien. Vivir bien, vivir tranquila, vivir plena. Yo creo que una decisión de día a día al final. Como estar tranquila. Mm. Perfecto. ¿Cuál es el principal aprendizaje que has obtenido de la vida hasta acá a tu edad? Uy, yo creo que el más importante último fueron, como te contaba al inicio, familiarmente hemos tenido pérdidas importantes este año. Y yo creo que el darme cuenta que la vida sigue y que la gente no se va, sino que como que transmuta hacia otro plano, ha sido muy importante porque de verdad yo he sentido, que la primera persona que se fue mi abuela, yo la he sentido de otras formas ahora. Entonces, como que me da mucha esperanza de que sí hay vida más allá de la muerte. Yo creo que es una de las más bonitas que he tenido. La que me acuerdo ahora. Maravilloso, maravilloso. Sí. Al momento de tú dejar este plano, al Mm. momento de morir, ¿cuál es el principal aporte al mundo que te gustaría haber dejado? Yo creo que mi mentalidad. Yo creo que es súper importante que la gente, a menos desde como esta profesión que tengo, que la gente deje de amargarse o deje de por sí, como uno deje de tomarse la vida tan en serio
y empezar a preocuparse más por uno mismo. Yo creo que al final es algo que a todos tenemos que hacer y que a algunos muchos nos cuesta todavía como centrar todo en nosotros mismos porque uno está mucho de repente hacia el exterior y yo creo que si puedo hacer que alguien, no sé, una chica que el otro día que por fin, limpiando mucho su alimentación, pudo por fin revertir ciertas cosas de salud y darse cuenta de que no hay que restringirse y darse cuenta de que uno puede disfrutar y como darse la libertad, tanto de disfrutar de la vida como ser uno mismo, ojalá fuese como uno de los aprendizajes que entregó. Muy bien. Mm. ¿Y cuál es tu definición de plenitud en la vida? Em, Plenitud. Creo que sentirse como en paz con uno mismo. Paz. Paz con uno mismo, sí. Yo creo que eso es importante porque a veces uno no hace las cosas como pensando en la paz con uno mismo. Mm, Coincido. mm, En algún otro capítulo también apareció este mm, concepto y sí, creo que la paz sí. es wow. Paula querida, nada, oye, realmente creo que ha sido una conversación muy bonita, muy interesante, llena de conceptos, de aprendizajes, de temas que a la gente yo estoy seguro que le va a interesar, contándonos un poco también de ti, Mm. de tu forma de ver la vida, de todos los conceptos que tú manejas, técnicos de tu profesión. Así que te quiero agradecer por haber estado Mm, acá. Muchas gracias. Lo concertamos hace unos días, hace una semana, y tú al tiro de inmediato dijiste sí, Pues chalupa. y eso se agradece enormemente, y era una de mis prioridades también, tener todos los temas que tú podías traer, así que te agradezco haber estado acá, haberte dado el tiempo y haber conversado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti por la invitación. De nada, pues, feliz de tenerte. Y vamos a despedir también a las personas y recordar un poco que esto lo hacemos entre todos en el sentido de poder generar una comunidad, de poder generar un espacio donde conversamos temas interesantes, temas que nos pueden servir para hacer cambios de vida. Entonces, en la medida que entre todos hagamos más grande esto, vamos cambiando el mundo de alguna manera también, ¿cierto? Hay que empezar por uno. Hay que empezar por uno y contagiar. Así que esa misma gana y ese contagio, Ujú. los invito a que lo generemos compartiendo estos capítulos, hablando de estos temas, pudiendo también suscribirse. Si quieren tener más conversaciones como esta, pongan en el botoncito ahí suscribir, compártanlo a su amigo, a su familia, y estén atentos porque vamos a seguir teniendo conversaciones tan bonitas como esta en este espacio que estamos creando entre todos llamado Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.